Estamos en la serie Siendo Formados por Cristo, ¿cierto? Y estamos estudiando la temática, hoy día nos corresponde la lección número 20, dentro de la temática dos realidades, luz y tinieblas. Dos realidades, luz y tinieblas. Hemos visto la primera parte, la segunda parte, hoy día sería dos realidades, luz y tinieblas, la tercera parte. Y vamos entonces, tomen sus Biblias, ¿ya? Tomen sus Biblias y vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 2, el texto que partimos leyendo, pero nos vamos a detener solamente en los versículos 7 al 11. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 7 al 11. Voy a leer, dice, leo la Reina Valera, después vamos a hacer un paralelo con la NBI. Pero la Reina Valera dice, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros. Porque, mire cómo está escrito aquí, mire cómo escribe el apóstol Juan esto. Dice, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Mire, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano, permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Versículo 11. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas. Mire, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Amén. Voy a leer los mismos versículos, pero en la versión NBI. Queridos hermanos, lo que les escribo no es un mandamiento nuevo, sino uno antiguo que han tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es el mensaje que ya oyeron. Por otra parte, lo que les escribo es un mandamiento nuevo, cuya verdad se manifiesta tanto en la vida de Cristo como en la de ustedes. Porque la oscuridad, aquí hay un cambio en las palabras que usa la NBI, dice, porque la oscuridad se va desvaneciendo y ya brilla la luz verdadera. Leo de nuevo, estoy leyendo el versículo 8, la parte B. Porque la oscuridad se va desvaneciendo y ya brilla la luz verdadera. El que afirma que está en la luz, pero odia a su hermano, todavía está en la oscuridad. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay nada en su vida que lo haga tropezar. Pero el que odia a su hermano está en la oscuridad y en ella vive y no sabe a dónde va porque la oscuridad no lo deja ver. Dijimos la semana pasada y la anterior que cuando el Evangelio nos habla de luz y tinieblas, no solo nos estaba hablando, la primera clase que vimos de esto, dijimos que la luz y las tinieblas eran dos realidades que existían, pero que no convivían juntas. Dijimos que eran dos estados donde el ser humano se puede encontrar. Y según Romanos capítulo 3, versículo 23, donde dice que por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios, ¿cierto? Por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, hermanos, como dice eso la Escritura, que todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios, usted y yo tenemos que entender implícitamente que todos los hombres están en tinieblas. Y para que alguien pueda experimentar la luz, tiene que experimentar un nuevo nacimiento,
para que el hombre sea arrastrado de las tinieblas a la luz. ¿Correcto? Eso vimos la primera vez. Pero en la segunda clase profundizamos un poco más y vimos que las tinieblas era ausencia de luz. ¿Se acuerdan? Y que Jesucristo dijo, yo soy la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Si Jesucristo es la luz verdadera que alumbra a todo hombre y tinieblas es ausencia de luz, tenemos que entender entonces que tinieblas es ausencia de Cristo, ausencia de Dios. ¿De acuerdo? Y todo hombre que está en tinieblas entonces está sin la presencia de Dios o está en ausencia de Cristo. Por eso que el apóstol Juan también en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, dice que todo lo que está fuera de Cristo está muerto. Separados de Dios, nada podéis hacer, dice Juan capítulo 15. Estoy haciendo un recuento rapidito de las dos lecciones anteriores para entrelazar lo que vamos a ver ahora. Y aquí nos dice el texto, dice, versículo 8, dice, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando, y la luz verdadera ya alumbra. No dice, las tinieblas ya pasaron. ¿Se percataron de eso? Dice que las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Es igual a cómo se da el amanecer. Está todo oscuro, ¿cierto? Sí. Y de repente las tinieblas de toda esa oscuridad que hay empiezan a extinguirse porque los primeros rayos del sol empiezan a llegar, a alumbrar. Y en la medida que la luz llega, las tinieblas pasan. Esto es la figura, hermanos, que está usando el apóstol Juan. Está diciendo que las tinieblas, ¿qué es lo que es las tinieblas? Ausencia de Cristo. Ausencia de Cristo. Vamos a también decir que ausencia de Cristo es falta de entendimiento de Cristo, falta de conocimiento de Cristo, falta de luz del Evangelio. Eso es tinieblas, hermanos. Lamentablemente por el misticismo se asocia mucho tinieblas a demonios y diablos rojos. Yo no estoy diciendo que los demonios no existen, tampoco estoy diciendo que Satanás no existe. Lo que estoy diciendo es que tinieblas, el concepto tinieblas en la Biblia es un poco más profundo y necesitamos comprenderlo. Porque el apóstol Juan dice que nosotros, como hijos del Señor, vamos a experimentar esto. ¿Qué? Que las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. La NBI lo dice de otra manera, dice, porque la oscuridad se va desvaneciendo y ya brilla la luz verdadera. La luz verdadera, amados, es Jesucristo. La oscuridad es falta de entendimiento de Jesucristo. Entonces, ¿de qué está hablando Juan? Está hablando de la revelación del Evangelio. Usted y yo tenemos que entender, hermanos, que la revelación del Evangelio es progresiva. Nadie, absolutamente nadie, es dueño de la revelación del Evangelio. Ahora, hermanos, permítanme detenerme aquí un poco. A algunos esta palabra revelación les causa problemas. Les causa problemas. Porque lamentablemente la palabra revelación, en todo lo que tiene que ver con el lado místico, porque no podemos negar que hay mucho misticismo en el contexto de la iglesia de Cristo, en el contexto de los que profesan la fe en Cristo, hay mucho misticismo, y producto del misticismo, la revelación se ha asociado a sueños, a profecías. De hecho, se habla de la revelación de sueños. Y lamentablemente, aunque nosotros creemos en los dones, creemos en los ministerios otorgados de Efesios 4:11, creemos en todo eso, creemos en una actividad carismática que el Espíritu Santo está produciendo en cada redimido, el misticismo ha dañado conceptos bíblicos. Y uno de los conceptos bíblicos que está dañado, cuando por ejemplo yo por ahí en alguna parte hablo de revelación, varios se ponen así medio quisquillosos con la palabra porque su mente asocia revelación a sueños, a cuestiones medias raras, a cuestiones místicas, ¿ya? Pero la Biblia, en Efesios capítulo 1, versículo 17 dice, y versículo 18 dice,
que el apóstol Pablo, cada vez que ora por los hermanos de Éfeso, le pide a Dios que Él les dé espíritu de sabiduría y de revelación. Escuche, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo. O sea, este espíritu de revelación es algo que es producido por el Espíritu Santo. Y la revelación, y sería bueno que esto lo anote, la revelación bíblica es Dios manifestándose, Dios dándose a conocer. Eso es revelación bíblica. Anótelo. La revelación bíblica es Dios manifestándose, Dios dándose a conocer. Perdonen, yo estoy un poco enfermo, por eso tanta tos. También podríamos definir revelación de otra forma. Es Dios alcanzándonos con su verdad y no nosotros alcanzando la verdad de Dios. Repito, revelación es Dios alcanzándonos con su verdad y no nosotros alcanzando la verdad de Dios. ¿Por qué hice este paréntesis? Para que recordemos un poco lo que es revelación. Porque nosotros, en términos de iglesia, en términos ministeriales, por medio de la luz del Evangelio, hemos entendido que la única forma de experimentar la encarnación de Cristo en nosotros, la única forma de experimentar de que Cristo se vaya formando en nuestra vida, es por medio del espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Cristo. Con eso yo no estoy diciendo, y jamás lo voy a decir, que no tenemos que prepararnos, que no tenemos que estudiar, que no tenemos que escudriñar la Biblia, que no tenemos que leer, que los que enseñamos, por ejemplo, no podemos ser personas neófitas, ignorantes de lo que la Escritura dice. Necesitamos conocer la Escritura lo más posible, para que haya en nuestra enseñanza una homogeneidad, para que haya sea homogénea y haya una hegemonía además. Entonces, ¿por qué es importante lo que estoy diciendo, hermanos? Porque Cristo se va a ir revelando en nuestra vida. No tiene que ver con cuánta Biblia sabemos. Y lo digo siempre, y puede sonar para ustedes repetitivo, pero lo digo porque es muy gráfico. La gente que más Biblia sabe son los teólogos. Ellos se saben columnas completas de la Biblia de memoria. Las pueden explicar en términos históricos, en términos hermenéuticos, los pueden explicar en términos de contexto sin ningún problema. Pero muchos de esos teólogos no son cristianos. Entonces, saber Biblia no significa que yo estoy recibiendo revelación. ¿De acuerdo? Conocer Biblia no significa que estamos recibiendo entendimiento. Entonces, tenemos que hacer una separación entre lo que es revelación o conocimiento espiritual de Cristo, o también lo vamos a llamar lo que es el alumbramiento de nuestra mente. ¿Ya? Revelación, conocimiento espiritual de Cristo o alumbramiento de nuestra mente es lo mismo. Tenemos que hacer la separación entre eso y lo que es conocimiento intelectual. Y hermanos, usted me está oyendo y me ha oído y me va a seguir oyendo, y usted podría hoy día estar recibiendo puro conocimiento intelectual, y eso no significa absolutamente nada. Nosotros necesitamos que el Señor nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo. Por eso es que cuando estamos oyendo el Evangelio, hermanos, y nuestra actitud no puede ser tan displicente. Por eso que cuando estamos oyendo el Evangelio, nuestra actitud no puede ser esto yo ya lo sé, yo ya lo oí. ¿Qué nuevo habrá en esto? Difícil, el hermano siempre habla de esto. Entonces, por eso es que usted en estas reuniones, cuando nos exponemos al Evangelio, una de las cosas con las que usted y yo no debiésemos entrar a las reuniones con displicencia. Yo no tengo cómo obligarlo a que usted ponga atención, y no lo voy a hacer tampoco. Pero mi deber es, guste o no guste, recordar que tenemos que estar expuestos al Evangelio permanentemente, pero con una actitud correcta, hambrientos, sedientos, porque no se trata, hermano, no confíes en tu memoria, no confíes en tu capacidad de almacenaje de información, no sirve de nada. Aquí necesitamos revelación. ¿Por qué quise el paréntesis de la revelación? Porque les dije yo que el versículo 8, donde dice,
Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando, de ahí para adelante, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Esa luz verdadera es Jesucristo, ¿ya? Y las tinieblas son la falta del conocimiento de Cristo. Y dice que las tinieblas van pasando, y mientras van pasando se van, la Biblia, la NBI, la versión NBI dice que las tinieblas se van desvaneciendo. Entonces, en la medida que se van desvaneciendo, es porque la luz del Evangelio está brillando. Esa frase completa, las tinieblas van pasando y la verdadera luz ya alumbra, es una referencia directa a la revelación. Porque así funciona la revelación en nosotros. ¿Qué es lo que usted y yo tenemos que entender entonces? Segunda de Corintios, acuérdese que Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 3 y versículo 4, dicen que el Dios de este siglo cegó, ¿se acuerdan? Sí. Cegó el entendimiento de los incrédulos, o sea, de todos los hombres que no creen en el Señor y de nosotros cuando no creíamos en el Señor. Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Así dice el texto bíblico. Y lamentablemente, querido hermano, querido amigo que nos está oyendo, esta ceguera espiritual en la que el hombre se encuentra hace que el hombre rechace el Evangelio, hace que el hombre no quiera oír el Evangelio, hace que el hombre rechace a Dios y hace que el hombre rechace todo lo que tiene que ver con Dios. ¿Por qué? Porque, insisto, 2 de Corintios capítulo 4, versículos 3 y 4 dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Una vez que el Evangelio viene y alumbra nuestro entendimiento, nosotros por primera vez nos damos cuenta de nuestra condición. Y el Señor, por medio de la revelación, no es de otra forma, hermanos, es por medio de la revelación que Dios provee fe, es por medio de la revelación que Dios provee arrepentimiento, libertad, fe, gracia, y por medio de la revelación del Evangelio es que Dios nos toma y nos arrastra de las tinieblas a la luz. Una vez que estamos en la luz, escuche bien, ya no estamos en tinieblas. Pero Juan usa un lenguaje extraño acá y necesitamos entenderlo, porque que quede claro, una vez que estamos en la luz ya no estamos en tinieblas, porque la regeneración es instantánea. Cuando alguien cree, no es que cree y queda medio hijo de Dios, 30% hijo de Dios, 10% hijo de Dios, no. El que cree en Jesucristo, en su muerte y en su resurrección, el que se da cuenta por medio de la revelación del Evangelio que está perdido y que necesita a Cristo urgentemente, de forma instantánea pasa de tinieblas a luz y ahora está posicionado en el reino de la luz. Acuérdese que el texto bíblico del Evangelio nos dice que fuimos trasladados. La palabra, nuestra versión Reina Valera tradujo trasladar, pero el verbo griego es arrastrar. Entonces fuimos arrastrados de tinieblas al reino de la luz admirable de su Hijo amado. ¿Dónde están los convertidos? En el reino de la luz admirable. ¿De acuerdo? Y si estamos en el reino de la luz, ya no estamos en tinieblas. Ya, pero Juan, aquí, usa un lenguaje extraño. Dice, verso 9, dice, el que dice que está en la luz, lo que estoy recién diciendo yo, fuimos trasladados de tiniebla a luz, por lo tanto, estamos en luz, ya. Y aborrece a su hermano. Mire lo que plantea Juan. Juan está planteando que yo puedo estar en la luz y frente a una situación de aborrecer al hermano, que es contrario a amarlo. Y dice, si esto está pasando, si esto ocurre, en el versículo 9, está todavía en tinieblas. Ya, pero a ver, yo les dije delante que el que pasa de tinieblas a luz
no puede volver a las tinieblas así como así, y después de las tinieblas volver a la luz así como así, y después ir a las tinieblas de nuevo. Entonces no está hablando de nuestra posición, porque nosotros fuimos posicionados en el reino de la luz. Esto es sumamente importante que lo entendamos para que se vaya corrigiendo nuestra forma de pensamiento y vayamos siendo renovados en nuestro entendimiento, con el propósito de ser renovados también en nuestra, o transformados en realidad en todo lo que tiene que ver con nuestra vida en esta tierra, en nuestra alma, en nuestras emociones, sentimientos, en la capacidad volitiva, en el temperamento y aún en la conciencia que Dios ha puesto en nosotros. Entonces, dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Y el que ama a su hermano, permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano, está en tinieblas. Ya, el versículo 11 me explica el versículo 9. Repito, el versículo 11 me explica el versículo 9. El versículo 9 decía que podía haber un hermano que está en la luz, pero que aborrece a su hermano, por lo tanto está todavía en tinieblas, ¿cierto? Sí, sí. Ya, pero el texto es complejo porque estamos diciendo que fuimos trasladados de tinieblas a luz. a luz. Les dije yo que eran dos realidades, dos estados donde el hombre se puede encontrar. Y todos los hombres fueron destituidos de la gloria de Dios, por lo tanto todos los hombres están en el estado de tinieblas, están en el estado de total separación de Dios. Por eso es que el apóstol Pablo recibió la orden en Hechos 26:18 de parte de Dios que dice, para que alumbre sus ojos, para que se conviertan de la potestad. ¿Qué significa potestad? El derecho legal. Del derecho legal, de la potestad de las tinieblas, del derecho legal que tienen las tinieblas sobre los hombres, a la potestad de Dios. Eso se logra por medio de la predicación del Evangelio. Pero una vez que estamos acá, Juan dice, ¿podría alguien estar aborreciendo a su hermano? Y el que está aborreciendo a su hermano está en tinieblas, y aquí está el problema. Y anda en tinieblas. Pero mire, y no sabe a dónde va. Esa expresión no sabe me está diciendo que este estado de tinieblas, que esta condición de tinieblas es una condición de tinieblas en la mentalidad. Que hay zonas, ¿qué es lo que era tinieblas o oscuridad? Un estado. Ausencia de Cristo. Ya. Que hay zonas en nuestra vida, áreas en nuestro entendimiento, donde hay ausencia de Cristo o hay ausencia del conocimiento de Cristo. Lo que no significa que usted está en tinieblas. ¿De acuerdo? Sino que en nuestra mentalidad necesitamos que la luz del Evangelio alumbre. Para que esa zona oscura de nuestra mentalidad vaya pasando y la luz verdadera ya alumbre. Hermanos, les dije delante que esta referencia que hace el apóstol Juan se está tomando de la figura del amanecer. Antes que amanezca, está todo totalmente oscuro. ¿Cierto? Sí. ¿Y por qué se llama amanecer? Porque ocurre algo. Algo que es como gradual, como paulatino. La luz del sol empieza a alumbrar y en la misma proporción, escuche bien, en la misma proporción que alumbra la luz, las tinieblas se desvanecen. Ese proceso, que es como un proceso, que es como un degrado que hay, que las tinieblas se van extinguiendo, pero se van extinguiendo en la medida que la luz está alumbrando. ¿Ya? Ya. Ese proceso es el proceso de la revelación, que se da cada vez que usted y yo estamos expuestos al Evangelio. La luz empieza a alumbrar nuestro entendimiento y esas zonas oscuras empiezan a desvanecerse. Eso es lo que está hablando el texto bíblico. Escuchen bien. Respecto a la luz, necesitamos entender, hermanos, respecto a la luz, necesitamos entender que la luz debe primero trabajar en mi vida.
aquí la hipocresía de la religión tiene que caer. Porque la religión es mandada a hacer para andar midiendo a los otros, pero se saltan la medida de uno. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo dice, con la medida que medís, seréis medidos? Sí. Ya. Cuando yo ando midiendo la vida de los otros, sin haberme medido yo primero, y haberme quedado midiéndome yo, eso habla de que yo tengo en mi cabeza conocimiento y no revelación. Porque el conocimiento intelectual me pone inmediatamente en un pedestal de que sé más, de que entiendo más, y como sé más y entiendo más, soy más que el otro. Eso hace el conocimiento. Hermano, 1 Corintios capítulo 7 dice que el conocimiento envanece. O sea, hace vano al hombre. Es pura vanidad. Es vacía. Es pura vacuidad. No es más que eso. Pero la revelación es lo que produce cambios de vida. ¿Por qué la revelación produce cambios de vida? Porque es Cristo. Les dije adelante que notaran dos definiciones cortitas de revelación. Una era Dios manifestándose, Dios dándose a conocer. ¿Se acuerdan? Y la otra era Dios alcanzándonos con su verdad y no nosotros alcanzando la verdad de Dios. Ya. Entonces cuando yo recibo revelaciones, Dios revelándose a mi vida, Dios manifestándose a mi vida, Dios dándose a conocer a mi vida, pero no solamente en términos intelectuales, sino que una vez que la revelación está actuando en mi mentalidad, traspasa mis capas cerebrales y afecta toda mi existencia, afecta todo mi ser, afecta emociones, sentimientos, afecta todo. Eso es lo que llamamos nosotros que Cristo se está haciendo carne y sangre dentro de nosotros, o que Cristo se está encarnando dentro de nosotros. Entonces, amados, respecto a la luz, necesitamos entender que la luz trabaja primero en mí. No debemos estar analizando y observando y juzgando la luz de los demás. ¿Por qué no? Porque ese es un síntoma de la religión. Hermanos, ese es un síntoma de la religión. La luz primero, cuando me alumbra a mí, trabaja en mí. Porque la luz del Evangelio no viene a alumbrarme para que yo diga, oh, qué sorprendente, y estas dos hermanas que están aquí a mi lado, que son ignorantes, y yo entiendo más. No, hermano, si yo estoy actuando así, yo no estoy recibiendo revelación. La revelación tiene una naturaleza, y es la misma naturaleza de Cristo. Por lo tanto, si yo estoy recibiendo revelación de Cristo, es la naturaleza de Cristo la que está viniendo a mi vida. Y esta naturaleza de Cristo que está viniendo a mi vida me está a mí quebrantando por dentro. Me está mostrando esa realidad que muestra el Evangelio, pero a mí, y me está quebrantando a mí, me está confrontando a mí, me está humillando a mí, me está debilitando a mí, me está consumiendo a mí, me está absorbiendo a mí, porque Cristo se quiere manifestar a mí. Y una vez que Cristo se manifiesta a mí, va a ser imposible que yo mire al hermano con los ojos de la altanería, de la soberbia y de la altivez, porque voy a tener que verlo a través de los ojos de Cristo. Esta es la gran diferencia entre revelación y conocimiento intelectual. La luz, les dije, primero trabaja en mí, porque cuando eso ocurre, yo empiezo a verme confrontado por Dios en mi fuero interno. En segundo lugar, la luz acabará afectando todo lo que me rodea, porque la luz, una vez que alumbra mi entendimiento, escuche y si quiere anótelo, una vez que alumbra mi entendimiento, provee de todos los recursos de la Basileia a mi vida. La Basileia, acuérdense que es el reino de Dios. La luz alumbra mi entendimiento y provee de todos los recursos del reino de Dios a mi vida. Por eso, amado, es que creemos en un evangelio donde Cristo lo hace todo, donde la salvación de comienzo a fin es el resultado de la obra de Cristo, y donde todos nuestros esfuerzos no son más que religión y humanismo. Amados, repito, todos nuestros esfuerzos no son más que religión y humanismo.
cada vez que usted y yo nos esforzamos, vamos a terminar agotados, cansados, tratando de agradar a Dios. Les envié un video delante al WhatsApp, no sé si lo vieron, cortito. Por fin alguien que está sintonizado en lo que estamos hablando nosotros. Y no sé si vieron la parte donde el video dice, lo explica bien el hermano, dice, en el momento que yo estoy agradando a Dios en algo, en ese mismo momento estoy desagradando a Dios en otra cosa. Porque no estamos capacitados para andar en las alturas éticas de Dios. Si estuviésemos capacitados, la muerte de Cristo no hubiese sido necesaria. La muerte vicaria de Cristo no hubiese sido necesaria. Pero Cristo viene a morir, acuérdense, en esta muerte vicaria, en esta muerte sustituta, viene a morir por dos razones potentes. Y las dos tienen que ver con Dios. Primero, para satisfacer las altas demandas de justicia de Dios. Que usted y yo jamás podríamos satisfacer. Y segundo, vino a aplacar la ira de Dios. ¿Cuál ira de Dios? Ira de Dios que estaba sobre todos los hombres. Dice Romanos capítulo 2, versículo 18, que la ira de Dios se manifiesta o se revela desde el cielo contra toda impiedad y desobediencia de los hombres que detienen la palabra de Dios. Entonces, todo hombre está bajo la ira de Dios, por eso Cristo viene a morir a la cruz para aplacar la ira de Dios. Su muerte es de carácter sustituto, o sea, muere en lugar mío. Cuando Cristo logra satisfacer la ira de Dios, las altas demandas de Dios, y aplaca la ira de Dios, lo deja usted, hermano, lo deja usted en la misma posición que tenía Cristo. ¿Dónde estaba Cristo? Sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús. Por eso es que Efesios dice que usted hoy día, que todos los creyentes hoy día, estamos sentados juntamente con Cristo Jesús en los lugares celestiales. Y hermano, nosotros sí agradamos a Dios, pero agradamos a Dios por medio de lo que Cristo hace en nosotros. Amén. Y no por los esfuerzos que yo estoy realizando para que Dios pueda ser agradado. Esto es sumamente importante. Repito entonces, primero tiene que trabajar en mí para que esa luz sea transmitida a los demás. Lamentablemente, si en mi mentalidad, escuche, sigo caminando en tinieblas, pregunto yo, ¿puede un cristiano estar en la luz? Ahora, ¿puede un cristiano estar en tinieblas? ¿Un cristiano puede estar en la posición de tinieblas? No. En la posición de tinieblas no. ¿En el estado de tinieblas? No. ¿Listo? Porque fuimos trasladados de tinieblas a luz. Ok. Del imperio de la muerte al reino de la vida. ¿Puede un cristiano estar en la luz y andar en tinieblas? Sí. Porque ese andar en tinieblas no tiene que ver con caminar. Por eso es que es un lenguaje extraño y hay que explicarlo. No tiene que ver con obras. No tiene que ver con lo que hacemos. Ese andar en tinieblas tiene que ver con la falta de conocimiento de Cristo. Entonces yo estoy en la luz porque soy hijo de Dios. Quizás soy el más débil de todos. De todos los cristianos quizás soy el más débil. Pero como mi salvación no depende ni de mi fortaleza, ni de mi debilidad, depende de la obra de Cristo, soy salvo 100%. ¿De acuerdo? Pero pudiese yo estar andando en tinieblas. Pudiese yo estar caminando en tinieblas. Y si yo estoy caminando en tinieblas en mi mentalidad, yo no seré una expresión de la luz. Ahora, ¿la luz es algo o es alguien? Es alguien. Alguien. ¿Quién es la luz? Cristo. Cristo. ¿Lo dijo él o no? Sí, pues. Yo soy La luz del mundo. la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Después dijo, yo soy la luz del mundo. Ya. Si yo, hermano, si yo en mi mentalidad sigo en oscuridad, ¿qué es lo que es oscuridad? La ausencia de Ausencia de Cristo. Sigo con mucho aquí, con mucha falta de entendimiento. Anoche me junté con el hermano Marco y a atender un matrimonio. Y es muy complejo tratar de hablar de diseños bíblicos cuando la gente no conoce los diseños bíblicos. ¿Entiende? Uno tiene que darse el tiempo de explicar el diseño.
y confían en que el Espíritu Santo algo va a mostrar del diseño para que pueda la gente entender el diseño y decir, sí, en realidad, por aquí va la cosa. Por eso que insisto, estar expuesto al Evangelio no es una opción y el discipulado bíblico no es una opción. No es una opción. Si yo de verdad quiero que mi entendimiento sea renovado, nada de esto es opcional. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque si yo estoy en mi mentalidad caminando en tinieblas, yo no seré una expresión de la luz. Y la luz es Cristo. Por lo tanto, no seré una expresión de Cristo. Porque aún no tengo la luz de estar caminando en lo correcto. Necesitamos, inclusive hermanos, necesitamos que muchos conceptos que la religión puso en nuestra cabeza salgan. Cuando le hemos compartido el Evangelio a algún testigo de Jehová, el gran problema que tiene el testigo de Jehová es con la persona de Cristo. Porque al testigo de Jehová le enseñan que Cristo es un simple hombre. Y la Biblia es categórica en decir que Cristo es Dios, que Cristo es el Verbo encarnado, que Cristo es Dios mismo, que Cristo es el pleromá de Dios, que Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Entonces, mientras no sea renovado ese concepto, jamás van a poder experimentar la gloria de Dios. Por eso que necesitamos ser renovados en nuestro entendimiento. Falleció la señora Clarita, es una abuelita que yo conocí, la mamá de un compañero, que alguna vez me detuvo en la calle y me dijo, pastor, yo tengo tantas ganas de congregarme con ustedes. Yo le dije, vaya pues, cuando quiera. No, mire, yo no voy a ir hasta que ustedes tengan templo. Entonces le dije, no nos vamos a ver nunca. ¿Por qué? No, usted no me va a entender, Clarita, le dije. Porque para ella, hermanos, el templo es la figura de la presencia de Dios. Y mientras ese concepto no sea renovado, que Dios no habita en templo hecho por manos de hombres, sino que nosotros, la iglesia, somos la casa de Dios y cada uno en forma individual es el templo del Espíritu Santo, es el templo del Dios viviente, vamos a seguir teniendo una vida dentro del templo y una vida fuera del templo. Y vamos a ir al templo a buscar la presencia de Dios, vamos a ir al templo al templo que es la casa de Dios y puerta del cielo, y vamos a ir al templo porque ahí Dios habla, y fuera del templo nos van a pasar las de Kiko y Caco porque nuestra mentalidad no ha sido renovada. Tenemos hermanos que creen eso a pie firme, hermanos, y son hermanos verdaderos, gente que de verdad se convirtió, pero que creen que en ese templo está la gloria de Dios. Y es más, creen que del cerquito de las cortinas que hay ahí, o del cerquito del altar para allá, ahí está la cosa cotota, ahí está el poder de Dios. Acá no tanto, pero allá sí. Porque así nos enseñaron. Y mientras esa renovación del entendimiento no venga, la gente va a seguir viviendo en una mezcla de pactos. Siendo salvados en el nuevo pacto, en el pacto eterno, pero queriendo vivir con referencias al pacto antiguo, pacto que está totalmente obsoleto. Acá les dije yo que no estamos hablando de obras. Cuando hablamos de caminar en tiniebla, no es que usted el otro día fue al bingo que hicieron los bomberos, usted anda en cuestiones de tiniebla. No, hermanos. No, el cristiano está en este mundo, el cristiano puede moverse en este mundo, pero sigue siendo cristiano, manifestando quién es él. Entonces, acá no estamos hablando de obras, estamos hablando de conocer, escuche, de saber y de entender. Anótelo eso, anótelo. Acá no estamos hablando de obras, anote esa frase. Acá no estamos hablando de obras, estamos hablando de conocer, de saber y de entender. Repito, no estamos hablando de obras, estamos hablando de conocer, de saber y de entender. Estamos hablando de un nivel de entendimiento dado por la revelación. Estamos hablando, les dije, de un nivel de entendimiento dado por
la revelación. Debo entonces dejar de mirar a los demás, porque yo quiero y yo debo anhelar que la luz trabaje en mí. Oro por mí para que mis ojos sean abiertos. ¿Cuáles ojos? Los ojos del entendimiento. Ahora, cuando los ojos, ¿por qué los ojos tienen que ser abiertos? Porque están cerrados. Están cerrados, ya. No hay ningún texto que diga que tenemos los ojos de entendimiento cerrados. Pero lo inferimos. Lo inferimos porque dice que los ojos del entendimiento tienen que ser abiertos. Ya. Ojos cerrados es sinónimo a falta de conocimiento de Cristo. Es sinónimo a falta de entendimiento de Cristo. Es sinónimo a falta de revelación de Cristo. Hermano, no es sinónimo de falta de conocimiento de Biblia. Es sinónimo, ojo cerrado es sinónimo a falta de entendimiento de Cristo. Oramos para que nuestros ojos sean abiertos, y en mi comunión con Dios yo debo orar por mí, y usted debe orar por usted, para que sean abiertos nuestros ojos, para que nuestro entendimiento sea alumbrado. Cuando seamos alumbrados, ¿qué va a pasar con las tinieblas en nuestra mentalidad? Se van a empezar a desvanecer. ¿A raíz de qué? ¿O como resultado de qué? De la luz verdadera que va brillando. Por eso, hermanos, es que usted tiene que entender que la revelación es progresiva. Siempre que usted y yo estamos expuestos al Evangelio, siempre que usted y yo le abrimos la Biblia, siempre es como, usted tiene que usar su imaginación un poquitito, imaginarse que hay un foco de luz que se enciende sobre nosotros con la intención de alumbrar las zonas oscuras de nuestra vida. En ese alumbrar, hermanos, en los años 90, ¿sí? 90, yo me acuerdo que el 97 yo participé de un seminario de sanidad interior. En los años 90 al 2000 hubo en América Latina todo un movimiento de sanidad interior, de liberación, de sanidad interior, y se hablaba de eso solamente en las iglesias, por no entender esto. Entonces se decía, no, tú eres cristiano, pero tú cuando tú fuiste niñita tuviste una expresión, una experiencia traumática, y esa experiencia traumática te dañó tanto que hoy día eso está aquí colapsando en tu vida, entonces necesitamos que tú puedas ser atendido y necesitas tú experimentar sanidad interior, y la gente pasaba por la sanidad interior una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, y al final se hacía un manoseo vulgar, escuche bien, de las emociones y de los sentimientos. Si hubiésemos sabido esto, nunca se hubiese hablado de lo otro. Porque en realidad lo que ocurre es que cuando la luz verdadera alumbra, Dios te va a llevar a situaciones que tú viviste, que pueden estar golpeando tu consciente, o tu subconsciente también, y que pueden estar generando en tu vida cierta problemática de la que tú no eres consciente, pero que está pasando. Trabas que uno tiene, elementos emocionales que uno tiene, situaciones, temores que uno tiene. Hermano, escúchame, cuando tú estás expuesto al Evangelio y la luz empieza a alumbrar, muchas veces la luz va a llevarte y te va a confrontar a esa realidad y te va a sanar. Pero eso no es sanidad interior. Esa es la vida de Cristo manifestándose en nosotros. ¿Se entiende? Ese es el poder de la revelación. Yo puse un ejemplo ahí nomás para que usted lo vea. Ya, escuche, vamos a ver ahora, nos vamos a adentrar aquí en la enseñanza y vamos a ver algunos de los beneficios de caminar en luz. Cuando yo hablo de caminar en luz o caminar en tinieblas, ¿de qué estamos hablando? ¿De obras? No. ¿De qué? De conocimiento. Ya. Cuando hablamos de caminar en luz, del conocimiento de Cristo.
Y cuando hablamos de caminar en tinieblas, del desconocimiento de Cristo, de la ignorancia espiritual. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, algunos de los beneficios de caminar en luz, algunos porque, hermanos, pueden haber muchos más, son los que yo veo con claridad. Ahora, acuérdense que luz es igual a Cristo. Entonces, algunos de los beneficios de caminar en luz, o algunos de los beneficios de ir recibiendo revelación de Cristo, para que usted entienda el lenguaje, porque, repito, caminar en luz es caminar en Cristo. Caminar en tinieblas es no ver, no entender y no conocer. ¿Se entiende? Pero ese no conocer es no conocer en términos espirituales. Es no conocer por revelación. Es importante. Entonces voy a mencionar algunos de estos beneficios. Primer beneficio. Anótelo, textual, por favor. Anótelo. Vamos a ver y entender lo que está oculto para nosotros. Ese es el primer beneficio de cuando la luz empieza a alumbrar. Número 1, vamos a ver y entender lo que está oculto para nosotros. Vamos a ver y entender lo que está oculto para nosotros. Oiga, usted tome nota, pero escuche. Cuando la luz viene, la luz del Evangelio empieza a alumbrar mi entendimiento, hermanos, hay cosas que empiezo a ver, que no veía. Y esas cosas que empiezo a ver, las empiezo a entender, porque no las entendía. Y no las entendía porque no las veía. Como ahora las empiezo a ver, las empiezo a entender. Y eso es porque la luz de Cristo me está alumbrando. Cuando la luz empieza a manifestarse, hermanos, yo como discípulo de Cristo me expongo a esa luz. Yo me tengo que exponer a la luz. Hermanos, acuérdense que la gracia, voy a decir algo que sería bueno que lo notase, la gracia te capacita, pero también te responsabiliza. La gracia hace y te da, pero te responsabiliza de lo que hace y te da. Entonces, la luz del Evangelio viene a mi vida, y gloria a Dios por eso. Ahora, escúchenme, hermanos, y respóndanme. ¿Viene a mi vida por algo bueno que yo hice o viene a mi vida por gracia? Por gracia. Por gracia. Pero yo soy responsable de exponerme a la luz. Y hermano, evalúe, por favor, su vida. Yo soy responsable de exponerme a la luz. La luz del Evangelio va a brillar y va a alumbrar sobre mi vida, pero yo soy responsable de exponerme a la luz. Cuando la luz empieza a manifestarse, yo como discípulo de Cristo me expongo a esta luz. Me tengo que exponer responsablemente. Si no me expongo a la luz, no veré. Y si no veo, no entenderé. Tengo que sentarme a comer a Cristo. Me congrego para ser formado. Me congrego para comer a Cristo. Entonces, hermano, mire, si yo estoy aquí, supongamos que yo no estoy dictando la charla, la está dictando el hermano Juve, yo estoy aquí, y yo estoy mirando a Rebeca, y el hermano Juve está ahí, poniendo todo su empeño para que yo oiga, pero yo estoy mirando a Rebeca. Estoy mirando a Cristóbal que está allá con el celular. Estoy allá mirando al otro hermano. Miro el que se pasó para allá. ¿Me está escuchando? Yo estoy siendo un irresponsable. Porque a través del hermano Juvencio Dios prendió un foco. Pero yo soy el que responsablemente tengo que decir, redimir el tiempo, por hermano. Si vine acá, tengo que entender. Por eso es que invertí las primeras lecciones harto tiempo para explicar por qué nos reunimos, a qué nos reunimos. No nos reunimos a decir gloria a Dios y gloria a Dios para siempre. No nos reunimos para adorar, porque la adoración no es cantar, la adoración es una vida
escondida en Cristo. Nos reunimos para ser formados, para ser capacitados. Cuando yo estudiaba, tenía un profesor de matemáticas bueno, de los buenos. Y tenía unos compañeros que no entendían nada. Nada. 2 más 2, a uno le daba 3 y el otro le daba 5. ¿Ya? Y el profe un día les dijo, mientras se sigan sentando allá atrás, mientras sigan mirando la ventana, quién pasa por afuera, y mientras sigan contando cuántos clavos hay en el cielo, nunca me van a entender. Así que vénganse aquí adelante, aquí, al lado mío. Lo que les dijo es, ustedes tienen que poner atención. Ya, pero ahí estamos hablando de matemáticas. Y ahí estamos hablando de que si no aprueban la matemática, repite el curso nomás. Y si repite el curso y lo vuelve a repetir, no importa, se queda con segundo medio. Aquí estamos hablando de conocer a Cristo. Y si ya entendimos esto, yo tengo que sentarme a comer a Cristo. Yo tengo que venir con la intención de comer a Cristo. Yo tengo que venir con la intención de, sé que el foco se va a prender, sé que la luz del Evangelio va a alumbrar, pero yo soy responsable de ponerme ahí. No basta con que yo diga, es que no entiendo, es que me cuesta entender. Si me cuesta entender, entonces con mayor razón, yo tengo que hacer un esfuerzo en la gracia de Cristo para exponerme a esta luz que me va a alumbrar. Porque, hermanos, yo soy la luz verdadera, dijo Cristo, que alumbra a todo hombre. Cristo comprometió su palabra, yo los voy a alumbrar. Pero ¿cuál es mi responsabilidad? Exponerme a esa luz, sentarme a comer a Cristo. Me congrego para ser formado, me congrego para comer a Cristo. Ese es el número 1. Número 2, otro beneficio. Disfruto la realidad en la que he sido posicionado. Una vez que la luz me está alumbrando, mire el beneficio hermoso que se manifiesta. Disfruto la realidad en la que he sido posicionado. Cuando la luz alumbra y yo estoy expuesto a esa luz, soy llevado por la misma luz a disfrutar de la realidad en Cristo. Oiga, repito. Cuando la luz alumbra y yo estoy expuesto a esa luz, soy llevado por la misma luz. ¿Quién es la luz? Cristo. A disfrutar de la realidad en Cristo. Escuche, a disfrutar. No a tratar de. No a tratar de hacer. ¿Logran ver la diferencia? A disfrutar. Yo cuando escribí esto, puse aquí entre paréntesis ejemplo del avión, porque para buscar un ejemplo práctico que usted me entienda. Una vez, viajando a Brasil, a hacer misiones a Brasil, ustedes saben que siempre por las misiones uno tiene que tratar de, o sea, las platas no alcanzan para primera clase. Entonces uno compra la económica. ¿Ya? Y siempre ha sido así. Y yo tenía mi pasaje. Yo no me di cuenta, cuando me metí en la manga del avión, no me percaté del avión al que yo me estaba subiendo. Siempre los miro, pero esa vez yo no me percaté. Llegué adentro nomás. Y yo iba mirando mi número. Pero en mi cabeza, hermano, escuche, yo iba mirando mi número, pero yo no iba viendo la realidad. Porque en mi cabeza había algo. Había un paradigma. Que es que siempre yo me he subido a aviones chiquititos, donde uno va como en una micro, apretadito, y siempre los asientos más baratos son los de la ala, los J y los H. ¿Ya? Y este era J. Pero por alguna razón hubo un problema ese día en los vuelos, y a mí me reasignaron un vuelo. Y era primera clase. Pero yo pasé de largo hasta la mitad del avión, buscando mi asientito chiquitito. Y la azafata me dijo, ¿está perdido? Sí, no encuentro. No, me dijo, usted está allá. Usted está en primera clase. Yo dije, pero yo no compré ese pasaje. No, pero lo resignaron, así que úselo tranquilo nomás porque disfrútelo. Claro, porque ir ahí es otra cosa, hermano. La cosa es como un berger, la comida es diferente, todo es diferente.
Pero me llamó la atención lo que ella me dijo. Disfrútelo. Cuando la luz empieza a alumbrarnos, hermanos, la luz nos lleva a la realidad de estar en Cristo. ¿Pero a qué nos lleva? A disfrutar de esa realidad. No a que usted la trate de vivir, sino que a disfrutar de esa realidad. Soy llevado por la misma luz a disfrutar de la realidad en Cristo. Escuchen, imaginemos estar en un lugar lleno de todo lo mejor y no disfrutarlo porque no lo veo. Imagínese un lugar que está lleno de todo lo mejor y usted no lo está disfrutando porque usted no ve todo lo que hay ahí. Lamentablemente hay muchas cosas que usted y yo no vemos y que ya Dios las dio y las puso dentro de nosotros. Pero Dios quiere que disfrutemos lo que significa estar en Cristo. El otro día les dije, usé una frase y a mí me llamó la atención las caras de varios de ustedes. Las caras fueron de sorpresa, de asombro. Fue rara su forma de recibir lo que yo dije. Yo dije esto. Le dije, disfruta la vida que tienes. Y fue raro porque nuestras vidas son puras calamidades. Porque tenemos los ojos puestos en todo lo temporal. Y no tenemos los ojos puestos en lo eterno. Y lo eterno es Cristo en nosotros. Y eso hay que disfrutarlo. Porque Cristo, les dije yo, o el Padre les dije, está disfrutando de tu vida. Y la está disfrutando porque siempre está viendo a Cristo. La está disfrutando porque siempre estás agradando al Padre en Cristo Jesús. Dios disfruta contigo, hermano. Hermano, hermana, usted es el hijo amado del Padre. Es la hija amada del Padre. Pese a los hierros, pese a las incapacidades, pese a las inhabilidades, porque usted no es hijo de Dios por algo que usted hace, usted no es hijo de Dios por su comportamiento, usted no es hijo de Dios por cuánto usted agrada a Dios, usted es hijo de Dios porque usted murió con Cristo y resucitó con Cristo, usted es hijo de Dios sobre la base del sacrificio de Cristo y sobre la base del pacto eterno. Usted es hijo de Dios por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, y esto te tiene que traer profundo descanso. La religión te exige, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, y te dice, haz esto, haz esto, haz esto y haz esto. Y aunque usted trate de cumplir con esa lista normativa, usted jamás va a poder cumplir. Por eso Jesucristo dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Sabe qué pudo haber dicho? A ver, el que cree en mí, aunque esté muerto, tiene que estar ahí atento nomás cuando yo pase e inhalar. Y cuando inhale, vivirá. Pero hermano, si Jesús dice eso, a mí se me pasa la cuestión. Porque como soy de bruto, pero dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Porque yo me meteré dentro de ellos. Yo les daré vida. ¿Se acuerdan de la visión de los huesos secos de Ezequiel? El profeta preguntó, Señor, ¿vivirán estos huesos? Era imposible. Y de repente sopló un viento, dice la Biblia, y los huesos se juntaron, y tendón con tendón, y músculo con músculo, y los tejidos se regeneraron, y era una multitud gigantesca de gente viva. Pero antes ahí había un valle de huesos secos. Hermano, esa es una profecía de la regeneración, de la obra de Cristo regeneradora, donde el hombre no participa. La única participación de nosotros en la obra de Cristo es creer y recibir. Número 3. Estamos viendo los beneficios de ser alumbrado, ¿cierto? Número 3. La luz, anótelo, nos lleva a ser efectivos y productivos. La luz nos lleva a ser efectivos y productivos. Recordemos, hermanos, Génesis capítulo 1. Estaba la tierra desordenada y vacía. ¿Se acuerdan? ¿Qué ocurrió? Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Y paso siguiente, Dios empezó a ordenar. La tierra estaba desordenada y vacía. Y Dios dijo, sea la luz, vino la luz y empezó el orden. Hay un patrón, hermanos, aquí.
Escuchen, por favor, aquí hay un patrón de diseño en lo que acabo de decir. Hay un patrón de diseño que debemos conocer. Este es el patrón. Este es el patrón, escuchen. Luz, orden, productividad. Yo ya lo hubiese anotado. Luz, orden, productividad. Así está en el libro de Génesis. Vino la luz. Después de la luz, Dios empezó a ordenar y la tierra empezó a producir. Dios, orden y productividad. Y cuando no hay luz, ¿qué es lo que hay? Tinieblas. Tinieblas. Las tinieblas también tienen, hermanos, un patrón de conducta, un patrón de diseño. ¿Cuál es? Tinieblas, desorden, improductividad. Un ejemplo que usted va a estar de acuerdo conmigo. Podemos ganar mucho dinero, pero si administramos mal, no tenemos nada. ¿Cierto? Podemos tener no tanto dinero, pero si administramos bien, de a poquito se empieza a notar prosperidad. ¿Ya? Y pueden pensar que tú eres un narcotraficante. Cuando en realidad lo que tú hiciste fue ordenarte. No comprar algunas cosas que todos compran, priorizar, invertir en lo que hay que invertir, no darte algunos lujos y caprichos que todos se nos dan, y te compraste eso que es más necesario, y se empezó a notar, pero eso vino por la luz. La luz trajo orden y trajo productividad. Al revés, las tinieblas traen desorden y traen improductividad. Cuando empiezo a caminar en la luz, que es Cristo, empiezo a ser productivo, y escuche, y empiezo a ser efectivo. Cuando empiezo a caminar en mi mentalidad, en la luz, que es Cristo, empiezo a ser productivo y efectivo. La luz lo facilita todo. Ejemplo, cuando estamos reparando algo, y está medio oscuro así, y nos alumbran con una linterna, es mucho más fácil repararlo, ¿cierto? Sí. Ya. Cuando vamos caminando y nos alumbran con un foco, es mucho más fácil ver el camino. Cuando vamos caminando en las tinieblas, nos desgastamos haciendo cosas. Oiga, nos desgastamos haciendo cosas. Y hacemos, y hacemos, y hacemos, y tratamos, y tratamos, y tratamos. Pero no somos ni efectivos, ni productivos. Piensa un poquito en su vida. ¿Le ha pasado que usted se esmera, se esfuerza y hace, y hace, y hace, y hace, y después de un tiempo no hay nada? Y no es que usted es flojo, no es que usted es perezoso, no es que usted es dejado, no es que usted de los que, como se dice por ahí, se echan los laureles. No, es que hay mucha ignorancia en nuestra mentalidad, mucha falta de conocimiento de Cristo. Hermanos, hay ministerios que manejan millones de dólares, ministerios, iglesias. Como no hay revelación del Evangelio, todos esos millones de dólares se les van por entre los dedos, y con esos millones de dólares se podrían alcanzar a miles y miles de personas. Pero como no hay revelación del Evangelio, se están gastando los dineros en puras tonteras. Porque como no hay Evangelio, cada cual predica algo que se parece al Evangelio, o hace iglesia de la forma que cree que hay que hacer iglesia, saltándose todos los diseños bíblicos. Oiga, solo porque las cosas que estamos haciendo las estamos haciendo fuera de la luz de Cristo, que es Cristo, somos poco efectivos y poco productivos. No olvidemos que no se trata de hacer por hacer, se trata de hacer aquello que fuimos llamados a hacer. Podemos hacer muchas cosas, pero ¿estamos haciendo lo que debemos hacer? ¿Estamos haciendo lo que Cristo nos llamó a hacer? ¿Cuánto estamos haciendo fuera de la luz que es Cristo? Podemos hacer de todo, pero es necesario que la luz nos muestre lo que hay que hacer según el propósito eterno de Dios. Acuérdense que todo lo que hacemos lo debemos hacer en función
del propósito eterno de Dios. Otro beneficio. La luz nos da dirección. No sé qué número es. 4. Ya. La luz nos da dirección. El apóstol Pablo decía, yo quiero acabar mi carrera con gozo. Debemos avanzar hacia la meta. Pero para llegar a la meta, debemos saber hacia dónde nos dirigimos. Porque si yo no sé hacia dónde me dirijo, yo puedo ser el mejor corredor, pero voy a agarrar por otro lado. Entonces esto no tiene que ver con capacidad. Tiene que ver con luz. Porque la luz, repito, nos da dirección. La profecía que recibió Pablo, hay un relato en el libro de los Hechos, hermanos, donde se le dice a Pablo, llegó un profeta llamado Ágabo a una reunión, y estaba el apóstol Pablo ahí, y Ágabo, el profeta, dijo, aquel a quien yo ate con un cinto, de quien era el cinto, que era de Pablo, le van a ocurrir estas cosas. Voy a leer. La profecía que recibió Pablo, el profeta que le ató con el cinto no se equivocó. Le dijo, esto es lo que le van a hacer. Pablo dijo, yo iré igual, porque yo tengo que ir. Porque Pablo, hermanos, el profeta dijo, el dueño de este cinto, un cinturón, al hombre que yo voy a atar con este cinto, no tiene que ir a tal parte, porque allí lo espera esto. Y cuando uno lee, da la impresión de que Pablo desobedeció, porque Pablo fue igual. Entonces uno dice, bueno, ¿y por qué? Si Dios vino y le advirtió que ahí le iba a pasar esto. Y Pablo dijo, yo voy a ir igual, porque yo sé para dónde va la cosa. Hermanos, la luz nos trae una voz direccional. El Evangelio no va a permitir que otras cosas nos perturben. Por eso es que necesitamos claridad del Evangelio permanentemente. Pablo siempre sabía dónde ir, dónde estar. Él estaba en comunión con el Padre y escuchaba al Padre. Lo mismo que Jesús. Jesús siempre sabía dónde tenía que ir. No eran casualidades lo que Jesús vivía. Era siempre direccionado. Si caminamos en la luz, sabremos hacia dónde vamos. ¿Estamos entendiendo cuando yo digo si caminamos en la luz? Sí, caminamos en Cristo. En nuestro entendimiento. Andar en la luz es que nuestra mentalidad está siendo permanentemente renovada por el Evangelio. Voy a leer para que no se queden perdidos en lo que leí, Hechos 21 del día al 14. Dice, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, que viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Le rogamos a Pablo, porque oyeron la profecía y le dijeron, Pablo, por favor, no subas a Jerusalén. Verso 13. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Hermanos, no sé si está viendo todos los beneficios que nos trae la luz. Otro beneficio de la luz. Cuando la luz se manifiesta, no tropezamos. Cuando la luz se manifiesta, no tropezamos. Oiga, porque tropezar es peligroso. Porque una mala caída es peligrosa. Cuando se manifiesta la luz,
sufrimos menos. Que la luz venga va a impedir que yo tropiece, porque yo voy a ver, por causa de la luz que se está manifestando en mi mentalidad. ¿Ya? Otro beneficio. Cuando la luz aparece, encuentro lo que busco. Anótenlo. Cuando la luz aparece o se manifiesta, encuentro lo que busco. ¿Sabían ustedes que hay personas que se pasan la vida buscando provisión, buscando salud? Y no entendemos que la provisión o la salud están en Cristo. Cuando se nos revela Cristo, hermanos, se nos revela lo que es provisión y se nos revela lo que es salud. Pero hermanos, ¿usted ha visto gente? Aquí va el normal del evangélico a los cultos. A buscar sanidad, a buscar respuesta, a buscar salida. Y todo eso fue dado en Cristo Jesús. Entonces necesitamos la luz, porque la luz va a traer lo que buscamos. Otro beneficio, anótenlo. Cuando la luz viene, hay orden. Se parece a lo que dijimos arriba. Cuando la luz viene, hay orden. En la luz podemos ordenar nuestro caos interno, porque todos tenemos cosas en nosotros que deben ser ordenadas, ¿sí o no? ¿Ah? Sí. Sí, hermano. Y cuando la luz viene, hermanos, podemos ordenar nuestro caos interno. Sin luz de Cristo no hay orden. Cuando la luz viene podemos ordenar nuestro caos interno, porque todos tenemos cosas en nosotros que deben ser ordenadas. Tanto a nivel del alma como a nivel del cuerpo. Hay cosas que pasan en nuestro cuerpo por malas conductas nuestras. ¿Ya? Yo puedo tener el hígado a punto de que desaparezca porque tengo malos hábitos de alimentación. Y aunque me envíen al psicólogo y la nutricionista me haga la cuestión una y otra vez, no va a servir mucho hasta que la luz no me muestre la realidad. O Dios nos muestre la pura realidad en el espíritu. En todo, hermanos. Porque la luz alumbra todo nuestro ser. Intentar ordenar en tinieblas es perder el tiempo y energías. Aquí quiero decir algo. Por eso cuando venga un amigo, venga el primo, venga el vecino, venga el padrino, venga la comadre y te pida consejo, no pierda tiempo. Predíquele a Cristo. Escúchelo con atención, eso sí. Escúchelo con atención. Sea empático. Pero no pierda tiempo. No le diga, oye, mira, tú tienes que esto y esto, porque en las tinieblas no se puede ordenar. Por eso que más de alguna vez les he dicho, ¿cómo sé yo cuándo tengo que predicarle el evangelio a alguien? Cuando esa persona viene y me empieza a contar una situación de su vida, se acerca en confianza a mi vida y me empieza a contar algo en busca de ayuda. La única ayuda que nosotros le podemos prestar al que está en tiniebla es predicarle a Cristo. Y si la luz llega, hermanos, el mismo Cristo va a empezar a ordenar lo que está, lo más grave, lo más complejo. Él verá por dónde empieza, pero el mismo Cristo empieza a ordenar. Entonces, intentar ordenar en tinieblas es perder el tiempo y energías. Por eso necesitamos la humildad necesaria para decir, hay cosas en mí que deben ser ordenadas. Todos nosotros. Hermano, no decirlo, no pensarlo, es arrogancia. Hay cosas en mí que deben ser ordenadas. La realidad es que hay cosas en mi alma y en el alma suya que se deben ajustar. Hay cosas en mis emociones que tienen que ajustarse. Hay cosas en mis sentimientos que se tienen que ajustar. Hay cosas, hermanos, en nuestra voluntad que se tienen que ajustar. Hay cosas en mi sistema de pensamientos que se tienen que ajustar, que tienen que ordenarse. Cuando esto se ajuste, hay prioridades que van a cambiar inmediatamente.
Yo creo que varios ya lo han vivido ya, que se empiezan las cosas a ordenar solas. Pero es a raíz de la luz del Evangelio que está alumbrando. Y para que eso ocurra, la luz tiene que entrar y a través de la luz se puede empezar a ordenar. Pero estamos hablando de revelación. Necesitamos la luz de Cristo. El esfuerzo mío no lo va a ordenar. Es la luz la que trae orden. En el área que sea, todo lo que sea que tenga que ser ordenado, necesita ser ordenado por la luz de Cristo. ¿Cuál es el diseño patrón que hay en la luz? Luz, orden, productividad. Hermanos, es tal cual. Es tal cual. Es tal cual. Luz, orden, productividad. Hermanos, puede haber una apariencia de orden en nosotros. Pero si esa apariencia no sirve. Puede ser que parece que se ordenó eso. Pero si esa apariencia no sirve. Necesitamos que Dios ordene. Necesitamos lo establecido por Dios. Necesitamos el diseño de Dios. Otro beneficio. Caminar en luz es caminar bajo el gobierno de Cristo. Caminar en luz es caminar bajo el gobierno de Cristo. Voy a hacer unas preguntas, escúchenla. ¿Anotó el Sí. Caminar en luz es caminar bajo el gobierno de Cristo? Voy a hacer algunas preguntas, escuchen. ¿Puede ser que haya hijos que no estén caminando en la luz si han nacido de nuevo? Sí. ¿Nacieron de nuevo? Sí. ¿Están en la luz? Sí. Sí, pero en su mentalidad puede que no estén En la luz. caminando en luz. ¿Se entiende? Ya. Porque está faltando revelación del Evangelio. Y hermanos, somos más los que estamos en esa condición que los que no estamos. Porque necesitamos renovar el entendimiento permanentemente. Oiga, ¿podemos tener gente nacida de nuevo, pero que no están siendo gobernados por Cristo? La respuesta es sí. Que es lo mismo que la luz. El gobierno viene cuando la luz viene. Hoy día, en varias áreas de nuestra vida, están pasando las cosas que nosotros queremos, no las que Dios quiere. ¿Cierto? Y es ahí donde necesitamos luz de Cristo, revelación de Cristo. Oiga esto. Podríamos hoy día, hijos de Dios, estar caminando almáticamente. Almáticamente. O sea, según emociones y sentimientos. Según circunstancias. Hermano, a veces se toman decisiones por miedos. Sí. ¿O no? A veces se toman decisiones por desesperación. A veces se toman decisiones por temor, por angustia, por rabia. ¿Cuántas veces no hemos tomado decisiones por rabia? Nos da la pataleta y decidimos nomás, soy de convicciones. ¿Y qué convicciones? Rabia la cuestión. Porque hermano, los cristianos de convicciones escriturales. Porque si usted quiere hablar de convicciones, yo le puedo traer a la señora Gladys Marín, una mujer respetable por sus convicciones. Esa mujer se paraba delante de las tanquetas de los soldados, le tiraban agua, la arrastraban por el suelo, la mujer se volvía a parar con su bandera roja. Hermano, no, de verdad, valiente la mujer, de convicciones, errada, pero convicciones. Los cristianos no somos gente de convicciones, somos gente de convicciones escriturales. Entonces nosotros muchas veces, a la rabia que tenemos, le ponemos convicción. No, convicción. Yo soy así. Y el Señor dice así, mañoso.
Así eres, pues, Víctor, así mañoso. Porque tu decisión tiene una sola base. Rabia, enojo. ¿Me están entendiendo, cierto? Hermano, ¿alguien podría casarse para salir del hogar? Porque en la casa de los papás sufre mucho. Eso está mal, pues. Está mal. Eso no es convicción. Entonces, ¿podríamos estar moviéndonos almáticamente? Sí. Sí. Por no vivir en convicciones escriturales, por no vivir con nuestra conciencia cautiva del Evangelio. Y esa cautividad al Evangelio la trae solamente la revelación de Cristo. Nada más. No olviden cuando Martín Lutero estuvo preso en el castillo de Augsburgo y el emperador romano, que era Carlos V, el emperador de turno, envió a un sacerdote, a Tetzel, para que fuese a enfrentar a Lutero, producto de que Martín Lutero tenía una cantidad de escritos y de ensayos que él había publicado y andaban corriendo por ahí, y estaba el tema de la indulgencia y todo eso, las 95 tesis que clavó en la catedral de Wittenberg, y Carlos V a través de Tetzel le dijo: doctor Martín Lutero, ¿te retractas, escuche bien, de todos tus dichos y de todos tus escritos? Y Martín Lutero le dijo: señor Tetzel, es complejo lo que usted me está pidiendo, no sé qué responderle. Es que si no te retractas, te mueres. Entonces Martín Lutero dice: yo necesito orar al Señor para responderle. Bueno, ningún problema, te damos 24 horas, mañana nos juntamos aquí a esta misma hora, y si tú no te retractas de tus dichos y de tus escritos, vas a ser quemado en la hoguera. Pasaron las 24 horas, Martín Lutero estuvo orando al Señor, y cuando se presenta de nuevo delante del representante de Carlos V, le vuelven a decir: doctor Martín Lutero, ¿te retractas de todos tus dichos y de todos tus escritos? Hermano, si él no se retractaba, el Imperio Romano, al mando de Carlos V, lo iba a quemar en la hoguera, como habían quemado a tantos hombres como él. 100 años antes habían quemado a Johann Hus, y lo hicieron arder en una estaca ahí en una calle. Y Martín Lutero responde así, escuchen. Dice: representante del señor Carlos V, bueno le fuera a un hombre no ir contra su propia conciencia. Y mi conciencia está cautiva de las Escrituras. Por lo tanto, yo no puedo, ni quiero, porque la convicción afecta a la voluntad. Yo no puedo, ni quiero retractarme ni de mis dichos, ni de mis escritos. Hágase conmigo conforme a la voluntad del Señor. Si es de arder, que arda. Por la gracia soberana de Dios no lo quemaron. Pero esa respuesta, hermano, yo me la sé de memoria, me la aprendí de memoria. Esa respuesta se ha enseñado en todas las iglesias protestantes con respecto a que el cristiano no vive por emociones, vive por convicciones. Pero no son convicciones estúpidas, no son convicciones que tienen que ver con lo que yo aprendí de mi abuelito. Convicciones escriturales, el Evangelio revelado a mi vida, inamovible. No me muevo de acá, pero porque el Señor me lo mostró. Creo esto porque el Señor me lo mostró, con base escritural. Cristo se hizo carne dentro de mí. ¿Se está entendiendo, cierto? Si digo que confío en Dios, debo entonces también confiar en su diseño. Porque se supone que todos nosotros creemos y entendemos que Dios es bueno todo el tiempo. ¿Es así o no? Sí. Sí. Hermano, ¿usted cree que Dios es bueno? Sí. ¿Y todo el tiempo bueno? Sí. ¿O se pondrá algunos días malos? ¿Dios es bueno? Sí. ¿Todo el tiempo? Ya, hermano, si entendemos eso, ¿cómo son sus diseños? Buenos, perfectos. ¿Todo el tiempo? Sí. Entonces tenemos un problema. ¿Logra ver? Algunos diseños no los conocemos.
porque hay oscuridad completa. Otros lo estamos conociendo de a poquito y como que nos dan problemática, pero no se nos tiene que olvidar. Dios es bueno todo el tiempo. ¿Cuántos creemos que sus diseños son buenos? Ahora, pregunto yo, si Dios es bueno, ¿cómo es el gobierno de Dios? Bueno. ¿Creemos que su gobierno es bueno? Sí. Esto solo lo va a abrazar un alma que avanza en madurez y en revelación. Es lo mejor que nos puede pasar. Aunque a veces haya cosas que no entendamos, pero lo mejor que nos puede ocurrir es que estemos bajo el gobierno del Señor. Y eso va a ser posible solamente mientras la luz del Evangelio esté alumbrando. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Y también dijo, ahora ustedes son la luz del mundo. Leamos Mateo 5, versículos 13 al 16. Mateo, capítulo 5, verso 13 al verso 16. Dice, y luego Jesús les dio permiso. Oh, perdón. Estaba leyendo Marcos. Sí, pues, vosotros sois la sal. Rebeca, léelo tú. ¿Solo el 13? Del 13 al 16. Sí, por favor. Me dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ok, lo que leyó Rebeca aquí en Mateo 5, del 13 al 16, Jesús dice, vosotros, usa dos figuras, la sal y la luz, ¿cierto? Dice primero, vosotros sois la sal de la tierra. Y después dice, vosotros sois la luz del mundo. Pero acuérdense que él había dicho primero, yo soy la luz del mundo. Y dice, yo soy, en otro texto dice, yo soy la luz verdadera que alumbra a todo hombre, ¿cierto? Pero ahora él traspasa eso a los redimidos y dice, ustedes son la luz del mundo. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Jesucristo dice eso? Si primero dijo, yo soy la luz del mundo, ¿por qué ahora dice, ustedes son la luz del mundo? Y la respuesta es esta. Porque el Cristo que nos habita es la luz del mundo. Hermano, usted no refleja la luz. Usted es la luz. Pero es imposible que usted sea la luz, salvo que usted sea uno con Cristo. ¿Entiende? Por eso es que es tan importante entender este estado o esta posición en la que nos encontramos hoy día, en Cristo Jesús. Porque el Cristo que nos habita es la luz del mundo. Nosotros no somos luz por nosotros mismos, que eso quede claro. Nosotros no somos luz por nosotros mismos. No tenemos la capacidad de ser luz. ¿Está escuchando? Nosotros no la tenemos. Esta es la meta a la que debemos llegar. Cuando vivimos en su gobierno y andamos en la luz en nuestra mentalidad, se empiezan a ordenar esas áreas que tienen que ser ordenadas y esa luz se va a empezar a manifestar en y a través de nosotros. Y los que nos rodean deberían glorificar a Dios por causa de la luz que se manifiesta en y a través de nosotros. Entender, hermanos, que fuimos diseñados para esto, para que la luz sea expresada a través de nosotros. No debemos temer a las tinieblas. La luz que llevamos dentro es superior a cualquier tipo de tinieblas. Por eso tenemos que ser una expresión de esa luz. Somos la luz del mundo porque tenemos la naturaleza de la luz. Porque somos uno con Cristo. Porque somos la nueva creación.
Porque morimos con Cristo y resucitamos con Cristo. Y cuando resucitamos con Cristo, usted y Cristo son uno solo. Dos entidades, pero uno solo delante del Señor. Por eso tenemos que ser una expresión de esa luz. ¿Por mí mismo? No. Pero soy un vaso de barro en el que hay un tesoro. Yo soy el vaso de barro y el tesoro es Cristo, que se quiere expresar a través de mí. Y ese tesoro alumbra, impacta a los que nos rodean, pero no somos nosotros. Es Cristo en nosotros, como dice Pablo, la esperanza de gloria. Debemos, como iglesia, como hijos, como hijas del Señor, anhelar ser una expresión de la luz, y esa luz es Cristo en nosotros. ¿De acuerdo? Hermanos, usted no refleja la luz. Mire, ese foco que está ahí, tienen estos platos, aunque el mejor ejemplo es, ¿conocen los tubos fluorescentes? Sí. Esos vienen por arriba con un elemento que es un reflector, una lámina. Entonces, prende el foco y esa luz choca contra el reflector y se refleja. Ya, nosotros no somos eso. No es que Cristo se refleja en nosotros, sino que Cristo nos dijo, ustedes son la luz. Pero no somos luz por nosotros mismos. Es Cristo en nosotros. Entonces, la luz que nos habita, porque nos habita Cristo, porque la luz es Cristo, es esa luz la que se tiene que manifestar. Por eso es que necesito que mi mentalidad sea renovada permanentemente. Y el último beneficio, pero es como un apéndice de la última que vimos. La madurez me lleva a vivir bajo el gobierno de Cristo. Estamos completos en Cristo. Amén. La madurez me lleva a vivir bajo el gobierno. Pero ya estamos completos en Cristo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Ya. Pero la madurez me lleva a vivir bajo el gobierno de Cristo en mi alma. Porque cuando yo camino en la luz y crezco en el entendimiento de la luz, yo voy madurando. Por eso es que, hermanos, de repente, ustedes me van a oír decir a mí, hermanos, vamos a estudiar algo que nos va a arrojar luz, les digo yo, ¿cierto? Lo que les estoy diciendo es que les va a arrojar entendimiento. O a veces yo estoy leyendo un texto bíblico y de repente es como que algo se prende, y eso que no he comprendido en años estudiando el texto, de repente uno lo empieza a entender. Esa es la luz del Evangelio alumbrando en nosotros. Entonces, vuelvo a decir, la madurez me lleva a vivir bajo el gobierno, porque cuando yo camino en la luz y crezco en el entendimiento de Cristo, voy madurando. Y ahí hay dos cosas que aparecen como fruto. Uno es confianza y otro es obediencia. Pero escuche, aparecen como fruto. No lo logra usted. Usted va caminando en la luz va alumbrando, y ¿qué pasa cuando la luz me va alumbrando? Ya las tinieblas van desapareciendo. ¿Y qué más va pasando? Voy teniendo más. ¿De quién? De Cristo. Cuando eso ocurre, se empieza a manifestar un fruto. Porque más el fruto del Espíritu es, ¿cierto? Amor, gozo. No son cosas que logra usted. Es Cristo, la vid verdadera, produciendo eso en los pámpanos. Es la vida de Cristo manifestándose, y los pámpanos las están mostrando. Los sarmientos están mostrando el fruto, pero el fruto viene dado por la genética de la vid. ¿Se entiende eso, cierto? Ya. Inmediatamente aparece, este fruto se resume en dos elementos: confianza y obediencia. En la medida que usted tiene mayor entendimiento de Cristo, usted va manifestando mayor confianza y va manifestando mayor obediencia. Pero no es usted obedeciendo. Es la obediencia de Cristo manifestándose dentro de usted. Es Cristo obedeciendo dentro de usted. No es usted.
No es usted obedeciendo. Usted es responsable de lo que Dios está haciendo. Estar bajo el gobierno de Cristo es que todo nuestro ser esté bajo ese gobierno. Y creo que estaremos de acuerdo que hay áreas todavía que no están siendo gobernadas por Cristo en nuestra vida. Por eso necesitamos madurar. Hermano, qué diferente es comprender esto así que pararse y decir, Jesucristo es el Señor. Y si Jesucristo, si no estás haciendo lo que el Señor dice, no es tu Señor. Pero si nadie está haciendo lo que el Señor dice. Nadie. Ni los más crecidos. ¿Por qué? Porque Cristo se está formando en nosotros. ¿Entiende? Ahora, rechazar el gobierno de Cristo es otra cosa. Tener una actitud contra el gobierno de Cristo, eso es otra cosa. Necesitamos entonces estar bajo el gobierno de Cristo, que es todo nuestro ser esté bajo ese gobierno. Por eso necesitamos madurar con urgencia. Pero esa madurez va a venir de parte del Señor en la medida que estemos expuestos a la luz. Obviamente aquellos que llevamos años, podemos decir, estamos mejor que antes. ¿Podemos decir eso? Sí, podemos decirlo. Pero aún nos queda mucho. Eso hay que decirlo. Nos queda mucho, hermano, ¿por qué ser transformado en nuestra vida? Tenemos que seguir avanzando. Por eso que Pablo tenía todo por basura porque quería conocer más a Cristo. Estar bajo su gobierno significa que la luz nos está llevando a eso. ¿A qué? A estar bajo su gobierno. Que Cristo me gobierne es ir siendo renovado a mi entendimiento por la exposición a la luz. Eso es que Cristo me gobierne, hermanos. Eso es que Cristo me gobierne. Es ir siendo renovado en mi entendimiento en la medida que estoy expuesto a la luz. Y eso me va a ir poniendo bajo el gobierno de Cristo. El reino, voy a adelantar algo aquí de lo que viene porque vamos a empezar a estudiar el reino de Dios. El reino en mí significa estar siendo gobernado por Cristo. El reino en mí significa estar siendo gobernado por la gracia de Cristo. Pero eso no impide que a veces nos vamos a equivocar. Ya que en nuestro proceso de santificación cometeremos errores. Pero iremos avanzando por su gracia. Ya que todo es resultado de la gracia de Dios en nosotros. La que nos va a llevar, en la misma gracia, la que nos va a llevar a disfrutar de ese gobierno. Pero ese gobierno viene dado en la medida que la luz va alumbrando en nuestro entendimiento.